Hay una fuerza invisible, una especie de ladrón silencioso que actúa sobre nuestras finanzas cada día. No aparece ninguna factura, pero va mermando, poquito a poco, el valor de nuestro dinero. Hablamos, claro, de la inflación. Así que vamos a desgranar qué es, cómo funciona y, sobre todo, qué podemos hacer para plantarle cara. Para ello, vamos a seguir una hoja de ruta con 5 puntos clave. Primero, hablaremos de esa sensación tan común de que el dinero ya no da para tanto. Después nos meteremos a fondo en la mecánica de la inflación, veremos sus consecuencias reales, cómo responden los bancos centrales y, lo más importante, terminaremos con estrategias para proteger nuestro futuro financiero. Venga, pues empezamos por el principio, por algo que seguramente todo el mundo ha notado en su bolsillo. Es esa sensación, ¿verdad?, cuando vamos al supermercado o llenamos el depósito del coche. Parece que el mismo billete compra cada vez menos cosas. Pues bueno, no es solo una percepción, para nada. Es un fenómeno económico muy real y, de hecho, totalmente medible. Y aquí está el concepto clave de todo esto, el poder adquisitivo. Porque al final no se trata solo de cuántos euros tenemos en la cuenta, sino de qué podemos comprar con ellos. Cuando los precios suben de forma general, pues el poder de compra de cada euro que tenemos simplemente disminuye. Y esta cita, la verdad es que lo clava. La inflación es como un impuesto invisible. Va erosionando nuestros ahorros y nuestros salarios sin que nos llegue un aviso. Es una pérdida de valor real, aunque no la veamos reflejada en un extracto del banco. Vale, pasamos a la segunda parte. Vamos a ver cómo funciona exactamente este fenómeno. Venga, vamos a quitarle la máscara a este ladrón silencioso. Porque claro, la inflación no es siempre igual, tiene distintos niveles. Una inflación moderada, por debajo del 10% anual, es bastante común. El problema es cuando se descontrola y se convierte en galopante, o en casos ya extremos, en hiperinflación. Pensemos en la Alemania de Weimar, donde una simple barra de pan llegó a costar 200.000 millones de marcos, una auténtica locura. Y bien, ¿de dónde sale? Pues suele venir de 3 frentes principales. A veces es una inflación de demanda. Hay demasiado dinero en la calle queriendo comprar muy pocos productos. Otras veces es de costes. Sube el precio de la energía o de las materias primas y las empresas nos lo repercuten. Y también puede ser monetaria, que es cuando la cantidad de dinero que hay en circulación crece mucho más rápido que la propia economía. Visto el qué y el por qué, vamos a lo que de verdad importa, el impacto que tiene en nuestro día a día. Y aquí, ojo, porque esta idea es fundamental. Guardar el dinero debajo del colchón o en una cuenta corriente que no da nada de rentabilidad es, en un contexto de inflación, la forma más segura de perderlo. El valor de esos ahorros se está literalmente evaporando. Fijaos en este dato, que es muy potente. Con una inflación media del 3%, que no es ninguna barbaridad, 100 euros de hoy tendrían en 20 años el poder de compra de poco más de 67. Es una erosión enorme, lenta pero constante. ¿Y qué pasa con los salarios? Pues que una subida de sueldo no siempre significa que seamos más ricos. Si la subida es menor que la inflación, en realidad estamos perdiendo poder adquisitivo. Estos datos de la eurozona lo muestran. Aunque el crecimiento salarial nominal superó a la inflación, el beneficio real, lo que de verdad notamos, puede ser mucho menor de lo que parece. Pero es que hay que ir más allá de la media, porque la inflación no nos afecta a todos por igual. Ni de lejos. En Alemania, por ejemplo, vemos que la inflación en alimentos y servicios fue superior a la media general. ¿Qué significa esto? Pues que los hogares con menos ingresos, que dedican una parte mayor de su presupuesto a estas cosas básicas, sufren la inflación de una forma mucho más dura. Y todo esto nos lleva a la cuarta parte. ¿Quién se encarga de controlar esto? ¿Y cómo lo hace? Pues aquí es donde entran en juego los bancos centrales. Los bancos centrales tienen una herramienta principal, los tipos de interés. Para enfriar la economía y los precios, los suben. Pero claro, esto es un arma de doble filo, porque al hacerlo, las hipotecas y los préstamos para las empresas se encarecen, y eso puede frenar la economía. Es un equilibrio muy delicado. El peor escenario posible, la pesadilla de cualquier banco central, es la estanflación. Es la combinación tóxica de precios por las nubes y una economía que no crece, que está estancada. Es una de las situaciones más complicadas de resolver. Y con este panorama llegamos a la parte final y seguramente la más importante. ¿Qué se puede hacer a nivel personal? Vamos a pasar de la preocupación a la acción. Si hay una idea central con la que quedarse de todo este análisis, tiene que ser esta. No hacer nada, quedarse quieto, es la decisión más arriesgada de todas. La inacción es una garantía de pérdida de poder adquisitivo. Para poder actuar hay que entender un concepto que es fundamental. La rentabilidad real. No basta con que una inversión dé un retorno positivo. Si ese retorno, como vemos en la inversión B, es del 3%, pero la inflación es del 5%, en realidad se está perdiendo un 2% de poder de compra. El objetivo es siempre superar a la inflación. La defensa, por así decirlo,
Se sostiene sobre dos pilares que tienen que trabajar juntos. El primero es el control, llevar un presupuesto personal riguroso. Y el segundo es el crecimiento, tener una estrategia de inversión pensada para que nuestro patrimonio siempre vaya un pasito por delante de la inflación. Entonces, ¿dónde podemos buscar esa protección? Bueno, la historia nos da algunas pistas. Los bienes raíces, por ejemplo, los metales preciosos como el oro, también existen productos como los bonos ligados a la inflación y, por supuesto, para el largo plazo, las acciones. Pero la verdadera clave no está en elegir solo uno, sino en la diversificación. Y terminamos con esta pregunta, que es para reflexionar. La inflación es una fuerza constante, siempre está ahí. La única manera de proteger nuestro futuro financiero es asegurarnos de que nuestro dinero trabaje de forma más inteligente y constante que ella. La proactividad, al final, es la única defensa que tenemos.